Juli, ayer ha nacido otra vez la jefa espiritual de la nación. Santa Evita, podríamos decir que fue ayer, 104 años del nacimiento de Eva Duarte de Perón. Y dijimos que no vamos a hablar, o sea, sí vamos a hablar de su figura, por supuesto, pero desde el lugar de la simbología. Claro. Porque los símbolos son muy importantes y sobre todo la figura de Eva Perón fue quien en los últimos justamente 70, 80, 90 años de nuestro país marcó fuertemente ese simbolismo. Cuando Perón era presidente desde el 46 hasta el 55, vivió junto a Evita de manera permanente, fue el único presidente que lo hizo, en el Palacio Unzué, que es lo que hoy se conoce como la Biblioteca Nacional. Así es. Cuando se muere Evita, en el 52, ese lugar y todo el alrededor se transforma en una especie como de santuario donde la gente iba a dejar flores, cartas, objetos, bueno, todo lo que sabemos que se manifestó en el pueblo a partir de la muerte de Evita Perón. Y de hecho hay un video que está en YouTube muy interesante del archivo de esa época, donde un locutor dice: la piqueta renovadora demuestra que todo puede caer. Estaban destruyendo el Palacio Unzué luego que asumiera, después del derrocamiento de Perón, la Revolución Libertadora. Entonces, lo que pasa a partir de ese momento es que todo lo que tenía que ver con la cara de Evita, la cara de Perón, se empezó a destruir intencionalmente, por supuesto, y con un objetivo político claro. De hecho, para hablar de esto, estamos en comunicación con Julia Rosenberg, que ella es historiadora y es autora de este libro, Hermoso. Eva y las mujeres. Todo marcado. Todo marcadísimo. Todo marcado. Marcadísimo. Así escribimos. Hola Julia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo andan? Un gusto saludarla. Igual para nosotras. Y lo importante es, porque cuando hablamos de la imagen, de la iconografía de Eva Perón, hablamos también de moda, ¿no? Y la moda, el otro día hablábamos con Benito Fernández, la calle siempre te habla antes de lo que está pasando a través de cómo se viste. Total. Ella eligió una forma de vestir en un momento y eligió otra absolutamente diferente en otro momento, y toda su vestimenta comunicaba. ¿Qué es lo que comunicó Evita Perón a través de su vestuario? Sí, está buenísimo lo que dices, Ernestina, porque tal cual, hay algo en la moda que nos habla de la cultura y de la sociedad de una época, ¿no? Y sin duda Eva arranca su vida pública, política diría, porque ella ya tenía una vida pública previa como actriz, donde hay una continuidad con esa actriz, ¿no? Quiero decir, hay unos primeros años de Eva más glamurosa, ¿no? De sombreros, de accesorios, de pieles. Y claramente, a medida que Eva va creciendo políticamente, que va construyendo su figura política, que construye poder político, va eligiendo más este trajecito sastre que estamos viendo acá, y el rodete, ¿no? Ya no tanto peinado, sino una cosa más de dirigente política seria, ¿no? Lo interesante de todas maneras de este trajecito sastre es que también se da una democratización de este trajecito. Quiero decir con esto, empezó a usarse mucho este trajecito sastre, incluso entre mujeres que quizás no tenían grandísimo acceso económico, ¿no? Quiero decir, hay una democratización del vestir, hay una democratización de la elegancia para mujeres que además están empezando a ocupar otro lugar en el espacio público. Recordemos que las mujeres votan, que las mujeres pasan a ser diputadas y senadoras por primera vez en la historia argentina a partir de 1951, y eso nos habla de mujeres disputando el espacio público, ¿no? Y bueno, es en ese momento donde comienza a ser más usual, ser más accesible la posibilidad de vestirse lindas, ¿no? Que eso también es una innovación del peronismo y es una innovación de Eva, la posibilidad de ser mujer, de ser política y además de querer verse linda. Los primeros... Perdón, Juli, en los primeros discursos de Cristina se la comparó mucho en la forma de verbalizar que tenía Eva Perón, ¿no? Y seguramente vos dijiste, Eva era pública antes de ser la mujer o la compañera de, obviamente, de Perón. Pero justamente en ese antes estaba la actriz, y la actriz le sirvió mucho a la política. Totalmente, sí, hay algo, a ver, lo digo de esta manera, Eva era protagónica, sobre todo en el radioteatro, es decir, en la palabra, ¿no? En hablarle a miles y miles de personas. Sin dudas, eso es un ejercicio que ella ya tenía, por ende,
pararse frente a una multitud y dar un discurso no era algo del todo nuevo. Tenía una práctica oratoria y además una práctica también de una palabra política, porque ella en radioteatro hizo algunos ciclos que tenían que ver, por ejemplo, con resaltar vidas de mujeres importantes de la historia, ¿no? Es decir, ya tenía un entrenamiento de una palabra y de una palabra política para miles y miles de personas. Sin duda eso fue clave. Y también fue clave, ¿sabes en qué, Ernestina? Y me gusta decirlo de esta manera. Recordemos, ¿no? Porque siempre es importante decirlo. Eva nace en Los Toldos, en una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, en una familia ilegítima, de origen humilde, una madre soltera que tuvo que mantener a su familia. Y además actriz, ¿no? Que para la época ser actriz Un era... horror, un horror. Un horror, básicamente. Una torranta. Eso. Una torranta. Y con todo eso, ella sale, ¿no?, a la luz pública. Me parece que esto también la ubica en un lugar en donde cuando llega a ser primera dama, bueno, ya va a ser una primera dama particular, por lo menos por todo esto que dijimos. Además, después, todo lo que hace, ¿no? Julia, te quería preguntar, vos recién nombraste a las mujeres que empiezan a ser diputadas y senadoras a partir de los derechos políticos para ellas, que impulsado fuertemente por Evita. Pero te quería preguntar sobre el símbolo, quiero volver un poco a esto. ¿Cómo es el proceso de convertirse en símbolo que hasta el día de hoy, pibas de quizás 20 años que, digo, Evita se murió hace 71 años, resaltan y traen otra vez su figura como un símbolo? Digo, Evita sigue siendo remera. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, hay algo ya en vida, ¿no? Vos mencionabas estas primeras diputadas y senadoras que sin dudas tenían algo de imitarla, ¿no? Desde cómo se vestían, desde cómo hablaban en el Congreso, desde los peinados, ¿no? Ya había ahí algo de imitar a quien era nada más ni nada menos que su conductora política, ¿no? Pero me parece que muy claramente, y vos lo decías al comienzo, ¿no?, cuando estabas introduciendo la nota, que sin dudas es un elemento clave para pensar el peronismo, que es el desarrollo tan fuerte del antiperonismo, ¿no? Quiero decir, claro, el golpe de Estado del 55, con esta obsesión por desperonizar al país, así lo decían, cometieron una serie de atrocidades que sin duda marcaron en Eva un símbolo importante, hicieron agigantar el símbolo de Eva, ¿no? Sin duda lo que hacen con su cuerpo es una de las señales clave, ¿no? Un cuerpo que no pudieron disciplinar en vida, se lo intenta disciplinar una vez muerto, porque sabían que ese cuerpo, aún estando muerto, tenía una potencia política. No, esto que vos decías, bueno, Eva muerta, aún muerta se le llevaban flores a la residencia Unzué, se proyectaba un monumento donde iban a descansar sus restos para que sus seguidores pudieran ir a conmemorarla, a homenajearla. Entonces, lo que se hace con ese cuerpo, sin duda, lo que hace es contra lo que ellos querían, porque hay algo que tiene la Libertadora, que sin duda es que fueron muy torpes políticamente, porque creían que secuestrando el cadáver, secuestrando el cuerpo, mancillándolo, violentándolo, iban a lograr desterrarla, ¿no?, de la memoria colectiva, de la memoria popular, y todo lo que hicieron fue el resultado opuesto, ¿no? Lo que hicieron fue sí, bueno, de hecho después se usó la figura del desaparecido, ¿no? También, ¿qué importancia tiene para nosotros el despedir a un muerto y cómo se manipuló eso para mantenerlo en vigencia, ¿no? Me parece importante la figura, es importantísima la figura. Julia, es increíble. Por último, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Pasó esto con líderes de sectores de derecha o conservadores, esta misma destrucción del símbolo? ¿Y por qué sí o por qué no? No. Y es muy gráfico lo que ustedes señalaban del Palacio Unzué, ¿no? El 16 de junio del 55, cuando se bombardea la plaza, se bombardea también el Palacio Unzué. Claro. Y una vez conquistado el poder por parte de la Libertadora, lo demuelen, ¿no? Insisto con esta idea de creyendo que con eso arrancaban de la memoria una experiencia política. Claro. Solo una cabeza muy torpe puede creer eso, efectivamente, ¿no? Y no hay antecedentes de que esto haya sucedido a la inversa, digamos, ¿no? El peronismo nunca persiguió a los líderes de derecha, a los líderes conservadores. Sí lo que hubo, y este es un elemento que obviamente es insoslayable, es en 1970 Montoneros se da a la luz pública, digamos, nada más ni nada menos que con el secuestro y fusilamiento de Aramburu, ¿no? Pero eso es otra característica, es otro proceso, es un sector del peronismo, no es el peronismo en su totalidad. Me parece que no son equiparables, digamos, los dos acontecimientos. No, pero Julia, sí hay que todavía conversar, analizar muchísimo de nuestra historia para saber por qué estamos donde estamos, ¿no? Julia Rosenberg, historiadora, autora, Lurri, mostralo, de este libro, Eva y las mujeres. ¿A quién admiraba Eva Perón?
A Perón. Gracias, Julia. No. Sí, no, pero para mí está clarísimo. Gracias, muchísimas gracias, Julia Rosenberg, historiadora. Ayer nacía otra vez Otra vez. la jefa espiritual de la nación.